Buen día, amados hermanos. Esta es la primera parte de la semana 10 de las 13 semanas de nuestra serie Adoradores en Espíritu y en Verdad. Hoy estaremos compartiendo las bases bíblicas de uno de los atributos más fundamentales que un adorador debe poseer: ser obediente, primera parte. La obediencia es un concepto difícil porque implica negación de la propia voluntad para acatar leyes o mandamientos de otra persona que podría o no ser puesta como líder delante de uno. La obediencia debe enseñársenos desde nuestros primeros años para combatir la rebeldía que tenemos internamente y que es una característica innata de todos los seres humanos desde que nacemos por causa de nuestra condición caída frente al pecado. Incluso las personas que se creen obedientes podrían, en su propia opinión, estar seriamente equivocados. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 12:15. Como creyentes, debemos estar muy apercibidos de que Dios nos hizo con el propósito de que le obedeciéramos en amor. De hecho, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. De muchas maneras, la obediencia se manifiesta consciente o inconscientemente en las personas, ya sea para vida a través de la obediencia a sus autoridades y a Dios, o para muerte cuando se obedece a Satanás y al mal, lo cual es desobediencia a Dios directamente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Esto quiere decir, hermanos, que para ser obedientes, en el buen sentido, debemos tener una buena medida de humildad, porque una persona contumaz y soberbia escasamente será capaz de obedecer a nadie a su alrededor, y mucho menos a su propio Creador. De este modo, todo creyente y adorador del Señor es considerado militante del ejército de Cristo en obediencia, por lo cual debes saber que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, dice la palabra en segunda carta a los Corintios 10:5. Por mucho, el Señor se complace en la ofrenda de labios de personas que obedecen su palabra y a su Espíritu Santo. Por lo cual Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primer libro de Samuel 15:22. Pero es sumamente importante que entendamos que la obediencia al Señor también la debemos manifestar a través de que obedezcamos a las personas que Él ha colocado cerca de nosotros para que seamos disciplinados, limitados, formados y edificados, como por ejemplo nuestros padres terrenales, por lo cual se nos exhorta así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Pero también debemos obedecer a nuestras autoridades civiles, por lo que se nos dejó dicho:
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3:1. Y además, también se requiere de nosotros, escuche bien, que obedezcamos a nuestros mayores y a las autoridades de la Iglesia de Jesucristo, empezando por los pastores, por lo cual nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17. Por otro lado, la obediencia no debe ser tomada como un acto religioso para que seamos vistos delante de nuestras autoridades solamente, sino que apercibidos de que nuestro Dios vigila nuestros actos y conoce las intenciones del corazón, esta obediencia que se nos exige es determinante para que podamos conservar nuestra tan preciada salvación. Por tanto, Pablo nos dejó dicho: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Entonces, la obediencia a medias y la desobediencia propiamente dicha traen consecuencias serias que serán sufridas tanto en este tiempo como en el tiempo futuro del juicio divino. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. El mismo profeta Daniel reconoció que en sus días el Señor, que es justo, les dio la disciplina que merecieron sus actos de desobediencia, diciendo: por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no, escuche bien, porque no obedecimos a su voz. Daniel 9:14. Pero tenemos por consuelo que si atesoramos este atributo dentro de nuestros corazones, por amor a nuestro Padre Celestial, seremos parte de los redimidos que conforman el pueblo de los santos del Altísimo, para su gloria. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Daniel 7:27. Arranca de raíz lo que no es de ti, el velo de sal para
seguir